Queridos traders, bienvenidos a otro video. Ahora vamos a hablar sobre operar. Hasta ahora hablamos nada más de teoría general, de cómo analizar el mercado, pero cuando hablamos de operar las cosas cambian un poco. Nosotros lo podemos hacer de dos formas exactamente. Por un lado podemos operar con metodología y por el otro lado vamos a poder operar con una estrategia. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Cuando me refiero a operar con metodología, me refiero a utilizar la acción del precio y el análisis técnico para analizar las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en el mercado y según la situación específica, según el soporte, según la resistencia, según la línea de tendencia específica en ese momento del mercado, nosotros vamos a escoger alguna de las tres decisiones que podemos tomar, o operar al alza, operar a la baja o mantenernos fuera del mercado. Ahora, hay un pequeño detalle con operar solamente con la acción del precio, solamente con el análisis técnico, solamente con tu metodología que explica el cómo y el por qué se mueve el mercado. Y ese detalle es que existen un montón de variables dentro de la metodología. Podemos encontrar zonas de soporte, resistencia, zonas de oferta, zonas de demanda, líneas de tendencia, líneas de dinámica, líneas de vigencia, último mínimo, último máximo, puntos objetivos, indicadores, divergencias. Hay un montón, realmente un montón de conceptos dentro de la metodología específicamente. Y estar analizándolos todos a la vez y analizarlos de forma correcta a la vez es una tarea bastante complicada. Esto lleva, al haber tantas variables, a muchas personas a entrar en emociones como ansiedad de encontrar una buena operación o de pensar que necesitan tener una gran efectividad en el mercado para ganar, entre muchos otros errores que nos dificultan obtener las rentabilidades en el trading. Además de que muchas veces vamos a analizar el mercado con unos ojos porque les vamos a prestar más atención a ciertas reglas y ciertas variables, y otras veces lo vamos a analizar tal vez con otros porque nos estamos enfocando en otras cosas. Es por eso que si ustedes quieren operar con metodología, lo pueden hacer, pero tienen que entender que es mucho más difícil que operar con una estrategia específica. Si ustedes quieren operar con metodología, tienen que tener un paso a paso de los procesos que deben seguir para realizar un correcto análisis antes de siquiera pensar en colocar una buena operación. Por otra parte, como lo dije recién, podemos operar con una estrategia. Una estrategia reúne dos o tres reglas específicas de nuestra metodología, las combina para darnos algún patrón en específico en el mercado que podamos operar y que nos dé una ventaja competitiva frente a otros en este dicho mercado. Lo bueno de tener una estrategia es que es mucho más sencillo ejecutar, por lo tanto nos va a generar mucha más disciplina, ¿sí? Al principio siempre les recomiendo a todos operar con una estrategia. Además, operar con una estrategia nos va a ayudar a analizar y entender el mercado mucho mejor, porque va a ser algo técnico que podamos repetir una y otra vez. Ahora, un detalle muy importante, lo malo de las estrategias, lamentablemente, es que van a depender mucho del tipo de mercado en el que se van a usar. Hay algunas que tienen un mercado más amplio, hay otras que funcionan mejor en un mercado más corto, otras que funcionan, o angosto, yo le digo, hay otras que funcionan mejor en un mercado más volátil, otras que funcionan mejor en otro tipo de mercado. Entonces, las estrategias no son cosas que podemos ejecutar de forma constante en cualquier momento, sino que vamos a tener que esperar un poco más. Por lo tanto, la frecuencia de operaciones va a bajar, vamos a meter menos operaciones de las que podríamos meter con una metodología. Pero esto nos permite tener más disciplina y colocar operaciones mejor argumentadas. Además de que es mucho más fácil sacarle una estadística, por lo tanto así podemos generar mucha más seguridad a la hora de operar. Cuando nosotros sabemos cuál es la estadística de nuestra estrategia a largo plazo, un montón de dudas, un montón de miedos se van de nosotros y podemos adquirir muchísima más confianza. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es más efectiva, Matías? ¿Operar con una operativa o operar con una metodología? Al principio la verdad es que la efectividad sigue siendo la misma. Lo que cambia principalmente es el tipo de mercado en el cual vas a operar. La metodología la puedes usar constantemente, por lo tanto, la estadística y la efectividad que va a tener la metodología es mucho más constante a lo largo de todo el mercado. Ahora, cuando vos operás con una estrategia, de repente en algunos tipos de mercados sirve mejor, en algunos otros tipos sirve peor, entonces hay ciertas estrategias que son muy fijas y muy rígidas en sus fundamentos, por lo tanto no van a funcionar bien en todo momento. Ahora, el punto principal a la hora de operar es tener confianza. Y esta confianza, la única forma en la que la vamos a ganar es generando estadísticas. Las estadísticas
los datos son el pilar fundamental de que una estrategia nos dé confianza. Y cuando tenemos confianza en la operativa, nos va a liberar de un montón de emociones como el miedo, la ansiedad, las preocupaciones de si se va a ganar o no se va a ganar la operación. Y nos enfoca mucho más en una cuestión de hacer las cosas bien y no ganar dinero, sino enfocarte en hacer las cosas bien y enfocarte en no perder dinero. Estas dos mentalidades que al final las vamos a lograr instaurar en nosotros gracias a las estadísticas, van a hacer que nosotros podamos tener resultados realmente. Imaginen que ustedes saben cuál es la efectividad de su estrategia. Ustedes suponen que es de un 65%. Hay estrategias que tienen hasta un 72-75% de efectividad, ¿sí? Pero imaginen que ustedes tienen una estrategia normal, como la que tengo yo, de 65-67%, que es una estrategia que para opciones binarias es rentable. Si ustedes tienen una mala racha, donde también pierden 10 operaciones, pero ustedes saben que la efectividad a lo largo después de 50-60 operaciones cumple más o menos ese rango de efectividad, ustedes perder 10 operaciones no les va a interesar. A ustedes les va a interesar, después del proceso de hacer 50 operaciones, cuánta, o 50 o 60 operaciones, cuánta efectividad real tuvieron. Ese número es el que les va a importar. Ese número les va a dar mucha más confianza y tranquilidad a la hora de hacer trading. Si recuerdan la clase anterior, volvemos a tres principios fundamentales que tiene que tener la estrategia que vayan a utilizar en el mercado. El punto número uno es que la estrategia sea objetiva. Si no es objetiva la estrategia, no le van a poder sacar estadísticas. O las estadísticas que le saquen van a ser subjetivas en función de cómo se sintieron o cómo vieron el mercado hoy. En cambio, cuando nosotros tenemos una estrategia, la objetivizamos. ¿Qué quiere decir objetivizar? Objetivizar significa que vos y yo veamos exactamente lo mismo en el mercado. Entonces, cuando yo te digo que busques un patrón tendencia, por ejemplo, en el mercado, vos no vas a tener dudas de cómo es un patrón tendencia porque es algo objetivo. Entonces vas a buscar un impulso, después un retroceso que por lo menos tenga dos velas que cubra el impulso, después vas a ver otro impulso nuevo que sea similar al impulso anterior y vas a encontrar ese patrón tendencia. Y si yo te digo que tenés que dibujar una línea de tendencia o línea de dinámica por abajo de ese patrón tendencia, ahora lo voy a dibujar, por ejemplo, si yo te digo que tenés que dibujar por abajo de este patrón tendencia una línea de tendencia, y si yo te digo que esto se dibuja a partir de la mecha que encuentres más baja en el retroceso y en el inicio de los impulsos, es muy fácil analizar la estrategia de forma súper objetiva de esta forma. Por lo tanto, los dos vamos a entender el mismo lenguaje, por lo tanto vas a poder sacarle estadísticas a tus operaciones. Estadísticas a la efectividad de tu estrategia en el pasado, porque esto es importante. No les recomiendo al principio sacar una estadística en el presente, sino en el pasado. Vayan, busquen en el pasado y vean la efectividad del pasado. Después vuelvan al presente y ahí vuelvan a hacer una segunda estadística. ¿Sí? Son dos tipos de estadísticas las que tienen que hacer. Una en el pasado, para confirmar que está todo objetivo, que entienden la estrategia y que es efectiva, por lo menos en 100, 200, 300 operaciones como mínimo. Después se vienen al presente haciendo nuevamente otra estadística de 100, 200, 300 operaciones como mínimo, para confirmar que esta estrategia es realmente efectiva. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que confirmar es que la estrategia es objetiva. Lo segundo es que es simple, es decir, no es difícil analizarla, no es difícil ejecutarla, es algo simple que no tiene demasiadas reglas, no es que tiene 15 reglas que tienen que cumplir, sino que tiene que tener 3, 4, 5, como mucho 6 reglas específicas con un paso a paso. Eso lo hace bastante sencilla de analizar. Y por último tenemos que confirmar que es efectiva. Es decir, que son las tres leyes que hablamos que tiene que tener la misma metodología. Bueno, cuando vayamos a operar tenemos que buscar estas tres leyes también para nuestra estrategia. Si todavía no tienen una buena estrategia o no saben con qué estrategia que cumple estos parámetros arrancar, nosotros tenemos un grupo gratuito privado en Telegram. Acá abajo van a encontrar el link de la comunidad completa, gratuita, no privada, en Telegram, en donde van a encontrar nuestro contacto y ahí nos pueden hablar para agregarlos en esta comunidad, para enseñarles algunas de nuestras estrategias de forma gratuita que cumplen estos tres puntos. Entonces esto me lleva a otro punto. Cuando nosotros aprendemos una estrategia nueva, aprendemos lo que se llama la idea de la estrategia, ¿sí? Cuando nosotros le sacamos las estadísticas y optimizamos y modificamos la estrategia para que funcione, creamos como una variación propia, es decir, hacemos nuestra
la estrategia de otra persona. Por ejemplo, capaz una persona me dice que opera con el cruce de EMAs, ¿no? Entonces, el cruce de medias móviles, que es una estrategia hiper conocida en todo el mundo de trading, pueden googlearla, si no la conocen, estoy seguro que van a encontrar un montón de videos al respecto. Tal vez la estrategia de X persona dice que busca un cruce de EMAs de tal vez una media móvil de 3 y una media móvil de 10 periodos. Entonces, ustedes pueden modificar esta estrategia para crearlas a su gusto y así ustedes van a tener su propia estrategia, su propia versión de la estrategia. Van a haber modificado la estrategia y creado su propia estrategia a partir de una variación de la estrategia de otra persona. Y eso está muy bien. Así muchas veces nosotros podemos encontrar estrategias buenas e incluso mejorarlas. Cuando pasamos en este segundo punto y le empezamos a sacar estadísticas, nosotros vamos a empezar a tener la creencia de que esta estrategia sirve, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, a medida que le sacamos más estadísticas, a medida que vayamos operando, ustedes tienen que pensar que esto es como una mesa. Y en cada argumento que ustedes confirman que la estrategia funciona, le van poniendo como más patas a la mesa. Esta mesa es la mesa de la confianza que ustedes tienen en la estrategia. Y a medida que ustedes le sacan más estadísticas, van añadiéndole más patas a esta mesa. Más estadísticas, más práctica, más operaciones, van confirmando que esta estrategia sirve y van generando una mayor convicción. Cuando ustedes tienen la convicción de que la estrategia realmente es efectiva, la van a empezar a seguir a rajatabla y no van a estar cambiando de estrategia, primero usan una, después usan otra, no van a estar haciendo más eso. Y cuando dejen de hacer eso y tengan total confianza en su estrategia, con una estrategia efectiva, objetiva y simple, es cuando ustedes recién en ese momento van a estar llegando a la rentabilidad. ¿Cuáles son estos puntos con los cuales nosotros podemos generar una optimización de las estrategias? Hay muchos puntos, la verdad, y no me alcanzaría todo el video para explicarlos, además de que voy a intentar hacer este video lo más corto posible, para no aburrirlos. Pero básicamente una de ellas es objetivizando todos los parámetros, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es buscando en qué tipo de mercado funciona mejor la estrategia. Y existen muchos tipos de mercado. Y no hablo solamente de mercados alcistas, bajistas o laterales, sino más que todo de mercados amplios que tienen muchas velas de punta a punta, o mercados angostos, o mercados volátiles, o mercados pausados, o mercados normales, o mercados tipo burbuja o tipo exponenciales, o los que tienen otro tipo de forma, ¿sí? Hay muchos tipos de mercados. ¿Cuáles son los exponenciales? Son aquellos mercados que tal vez arrancan con impulsos cortos y retrocesos grandes, y cada vez los retrocesos van achicando, y cada vez los impulsos van a ser siendo cada vez más grandes, hasta que el precio cae, ¿sí? Estos son los exponenciales. Y después tenemos los regresivos, en donde al revés, los retrocesos cada vez son más grandes y los impulsos son cada vez más cortos. Así es que va generando otro tipo de curva. Entonces, ustedes tienen que identificar en qué tipo de mercado les sirve más su estrategia, en qué tipo de mercado se cumple más, si se cumple cuando está lateral, cuando está en tendencia, cuando está volátil, cuando está pausado, y así solo operar la estrategia cuando nos encontremos en el contexto ideal de su mercado. También hay algunos que sirven mejor en retrocesos, hay otros que sirven mejor en impulsos. Todo va a depender de la estrategia específica que estén utilizando. Otro punto muy importante para optimizar su estrategia es buscar a través del método científico las similitudes o las diferencias que tienen todas las operaciones que se ganan y todas las operaciones que se pierden. Cuando vayan encontrando esas similitudes, pueden plantear nuevas hipótesis que pueden ir a experimentar y así poder sacar nuevas conclusiones a ver si la estadística mejoró o empeoró. Estos son los tres puntos principales para optimizar y mejorar ciertas estrategias. Obviamente hay muchos puntos más, son como 6-7 puntos, pero no me va a dar el video para explicarlos, y acá con estos tres tienen más que suficiente como para estar trabajando y mejorando su estrategia. Por último, y creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de operar, es hacer una prueba de robustez. ¿Qué es la prueba de robustez? La prueba de robustez es confirmar que su estrategia con cierto nivel de efectividad es realmente robusta en el mercado. ¿Qué quiere decir que sea robusta? Que mantenga la efectividad a largo plazo independientemente de las variaciones del mercado. ¿Y cómo podemos hacer una prueba de robustez? Es muy sencillo.
A la misma estrategia que ustedes le hicieron estadísticas anteriormente, van a modificarla un poco y van a suponer qué hubiera pasado si en vez de usar una EMA de 10 hubieran usado una EMA de 12 periodos. O qué hubiera pasado si tal vez operaron una vela después de en donde hubiera estado la entrada real. O qué hubiera pasado si tal vez hubiera operado en contra de estas operaciones. O hay muchas formas de variar un poquito, la idea es variar un poco la estrategia para confirmar que aún así sigue teniendo efectividad. Y la idea es variarla muchas veces, ¿no? Capaz en una tanda de variaciones tomás la operación un poco más tarde, en otra la tomas un poco antes, en otra esperás a que cambie cierto cruce, en otra modificás algún indicador o cómo se comporta cierto indicador. Aún así, aún habiendo hecho esos cambios que antes habíamos optimizado, nuevamente vamos a tener que hacer estas pruebas en un mercado nuevo, ¿sí? En un mercado real, en un mercado diferente al cual ya acabamos de probar. Esto nos confirma que si en un mercado nuevo, aunque haya ciertas variaciones de la estrategia sigue siendo, si se sigue manteniendo en ciertos niveles de efectividad, significa que es una estrategia robusta. Y aunque pasen los años, aunque pasen los meses operando con esta estrategia, la estrategia aún todavía va a servir. Hay muchas estrategias que están sobreoptimizadas, que a la hora de optimizarla, el trader le buscó la quinta pata al gato y buscó cada mínimo detalle para mejorar, entre comillas, la efectividad de esa estrategia. Entonces, a veces esas estrategias que están sobreoptimizadas y dan aún más de un tal vez 80% de efectividad, significa que probablemente no tenga realmente ese 80% de efectividad, sino que la estrategia estuvo sobreoptimizada. Es decir, optimizaron los pequeños detalles que no deberían haber optimizado y tal vez en el mercado pasado sí funciona, pero cuando la vas a probar en real te das cuenta que esa efectividad no era real y tenía mucho menos efectividad de lo que realmente se esperaba en la estrategia. Otra aclaración bastante importante a tener en cuenta es que la mayoría de estrategias, chicos, van entre un 55% a un 72, 74, 75% de efectividad como mucho. En toda mi experiencia como trader, habiendo analizado más de 15 a 16 estrategias de diferentes tipos, solo muy poquitas me dieron más arriba de un 70% de efectividad. Creo que sí hay ciertas personas que analizando el mercado a través del análisis técnico o a través de la metodología, adquiriendo como después de mucha práctica ese sexto sentido, entre comillas sexto sentido, pueden obtener, porque tal vez pueden entender la fuerza que tiene el mercado para predecir ciertos movimientos, pueden tener un poco más de efectividad, justamente porque están analizando también las fuerzas del mercado, lo que les dice si deberían ejecutar o no la estrategia en cierto momento o no. Pero este sexto sentido es un poco difícil de desarrollar, principalmente para las personas nuevas que recién arrancan en este negocio. Entonces, sí puede haber tal vez estrategias, yo creo que un poquito más del 74-75% de efectividad, pero van a ser estrategias súper puntuales, específicas, y que además tengan un análisis de la fuerza, lo cual para nada es fácil e incluso es medio subjetivo. Por lo tanto, estrategias que cumplan estos tres parámetros, que sean objetivas, efectivas y simples, van a tener una efectividad de un 55 a un 72-74. La persona que le diga que tenga más efectividad de esta, duden muchísimo de si esto es realmente así. Si alguien viene y les dice que tiene una efectividad del 80%, duden. Porque en mi opinión, después de estos 5 años haciendo trading, después de haber probado 20.000 estrategias de diferentes traders, y habiéndoles sacado estadísticas específicamente largas, de 300 a 500, incluso 1000 estadísticas, a otro tipo de estrategias, realmente me di cuenta de esto, que es bastante difícil conseguir estrategias arriba de este porcentaje de efectividad, principalmente nosotros que estamos haciendo opciones binarias, pero también lo mismo para Forex, futuros, criptomonedas. Bueno, hasta acá nada más que decirles y nos vemos la próxima clase.